Continuando con la unidad 1, Fundamentos de la prueba de software, estamos ya en el tema 2, Prueba de caja blanca. Veamos antes el origen de los defectos. Los defectos tienen efectos perjudiciales sobre los usuarios de software, y los ingenieros de software, desarrolladores o ingenieros de sistemas o probadores de software trabajan muy duro para producir software de alta calidad con un bajo número de defectos. Pero incluso bajo las condiciones o bajo las mejores circunstancias de desarrollo se cometen errores, inyectando defectos durante las fases del ciclo de la vida del software. Uno de los orígenes de los defectos está en la educación, en la instrucción propia del ingeniero, técnico, desarrollador o probador de software. Si el ingeniero de software no tiene la adecuada instrucción o educación para preparar el software, puede ser fatal. Por ejemplo, un ingeniero de software que no entiende el orden de prioridad de los operadores de un determinado lenguaje de programación podría inyectar un defecto en una ecuación que usa estos operadores para los cálculos. Recuerde, por ejemplo, que en muchos lenguajes de programación la jerarquía de las operaciones debe ser respetadas. Si no se utilizan adecuadamente signos de agrupación como paréntesis, el resultado en una operación puede ser erróneo, puede producir una falla. Otro de los orígenes de los defectos es la comunicación. El ingeniero de software no se ha informado sobre algo que ha realizado un colega del equipo de desarrollador de software. Por ejemplo, si el ingeniero 1 y el ingeniero 2 están trabajando en los módulos de interfaz y el ingeniero 1 no informa al ingeniero 2 que un código de error de la comprobación no aparecerá en la interconexión módulo que se está desarrollando, el ingeniero 2 puede hacer una suposición incorrecta en la relación con la presencia o ausencia de una comprobación de errores y resultará un fracaso, un defecto que se mostrará como un fracaso. Está también la supervisión. El ingeniero de software omite hacer algo. Por ejemplo, un ingeniero de software puede omitir una instrucción de inicialización. Está también como origen de los defectos la transcripción. El ingeniero de software sabe qué hacer, pero comete un error al hacerlo. Un ejemplo sencillo es un nombre de variable que está mal escrita al entrar en el código. Los procesos o procesos. El proceso utilizado por el ingeniero de software puede mal direccionar sus acciones. Por ejemplo, un proceso de desarrollo que no permite suficiente tiempo para una especificación detallada para ser desarrollado y revisado podría dar lugar a defectos de especificación. Acá tenemos una tabla que muestra los orígenes de los defectos. Como ya hemos dicho, el origen de los defectos está una poca o pobre instrucción. El ingeniero no conoce exactamente el software o el lenguaje de programación que está desarrollando. Hay una pobre comunicación,
error de procesos inmaduros, transcripción, y todo ello tiene impacto en el software que se está construyendo, produciendo errores, defectos y fracasos. Estos finalmente se trasladan en un impacto para el usuario, el cual notará que el software tiene una pobre calidad y en consecuencia no hay satisfacción sobre lo que ha requerido. Cuando los defectos están presentes debido a una o más de estas circunstancias, el software puede fallar y el impacto en el usuario va a ser desde un simple inconveniente hasta simplemente concluir que ese software no vale, no le sirve. Nuestro objetivo como comprobadores, como software testing, es descubrir estos defectos de preferencia antes de que el usuario lo haga, antes de que esté en la mano de los usuarios. Es preferible que sea el equipo de probadores de software quien encuentre errores, defectos y fracasos en el software antes que lo haga el usuario. Una de las formas de hacer esta búsqueda de errores, defectos y fallos es a través del diseño de casos de prueba, el cual tiene un alto grado de probabilidad de revelar defectos. ¿Cómo desarrollamos los casos de prueba? Un enfoque es pensar en las pruebas de software como una actividad experimental. Los resultados del experimento de ensayos se analizan para determinar si el software se ha comportado correctamente. En este escenario experimental, un probador desarrolla una hipótesis sobre los posibles defectos. Los casos de prueba entonces son, a continuación, basándose en la hipótesis diseñada, las pruebas se ejecutan y se analizan los resultados para demostrar o refutar la hipótesis planteada. Un probador es similar a un médico, podemos hacer esta analogía, en el cual está en el proceso de construcción de un diagnóstico de un paciente enfermo. Recuerda, por ejemplo, que el médico elabora una hipótesis sobre las posibles enfermedades, utilizando obviamente su conocimiento de posibles enfermedades. Entonces busca los síntomas que tienes como paciente. Luego realiza algunos ensayos con el fin de verificar su hipótesis a través de un diagnóstico correcto. Lo mismo ocurre para un probador de software. Una prueba con éxito revelará al médico si éste ha acertado con su hipótesis y si puede comenzar un tratamiento. Entonces, la hipótesis se usa en casos de diseños de prueba, en los procedimientos de los diseños de prueba, en el montaje de equipos de prueba, en la selección de los niveles de prueba y en la evaluación de los resultados de las pruebas. Un experimento de prueba exitoso probará si la hipótesis es verdadera, es decir, si la hipótesis de que el defecto estaba presente lo está o no. Entonces el software puede ser finalmente reparado. El modelo de fallo o de modelo de defecto. El modelo defecto puede ser descrito como una relación entre el error cometido, por ejemplo, un requisito que falta, un elemento de diseño incomprendido, un error tipográfico, y el defecto en el software. El modelo de defectos
se utiliza a menudo para generar una lista de errores o diccionario de defectos o fallos. La eficacia de un ensayo se puede evaluar en el contexto del modelo de defectos y se relaciona con el número de defectos como se expresa en este modelo. Un ejemplo simple de un modelo de defecto puede ser: se observa un valor incorrecto para una variable debido a que la jerarquía de los operadores aritméticos no fueron considerados para calcular su valor correcto. Esto podría ser llamado uso incorrecto de la jerarquía de las operaciones aritméticas. Se cometió un error por parte del programador que no entendió el orden en el que los operadores aritméticos ejecutarían sus operaciones, ¿no? Recuerda que en muchos lenguajes de programación primero se ejecuta la multiplicación, la división, la suma y la resta. ¿Cierto? Acá tenemos una tabla sobre la clase de defectos. Tenemos aquí los requerimientos o especificaciones y sus respectivas clases de defectos. Tenemos descripción de la funcionalidad, fallas o fracasos, fallas de interacción, descripción de la interfase. Estos defectos se reportan y se analizan y van al repositorio de defectos. Luego tenemos la clase de defectos relacionados con el diseño. Acá también esto tiene que ver con el procesamiento, con el algoritmo, con la lógica, la secuencia del registro, de la lectura de los datos, los módulos de la interfase o la descripción de la interfase externa, y todos los defectos que se puedan encontrar acá se reportan y se analizan y van a un repositorio de defectos. Tenemos también los defectos de la clase de defectos de código, que también tiene que ver con el algoritmo, el procesamiento, ¿no? La documentación, ¿no? El hardware, el software, y todo eso obviamente va al repositorio de defectos. Y luego está la prueba de defectos, que hay que probar todos ellos, si existen o no bajo una previa hipótesis, que también van a una bitácora o a un repositorio de defectos. Podemos ver aquí un ejemplo, y el cual llamaremos el ejemplo de la moneda. Aquí la especificación para el programa que desea calcular el valor de las monedas. Este programa calcula el total en dólares y céntimos, ¿no?, de un conjunto de monedas. El usuario ingresa la cantidad de céntimos o de moneditas y con sus respectivos valores, los pennies, nickels, dimes, quarters, half dollars and dollar coins. Esas son las monedas del dólar. Entonces existen 6 diferentes denominaciones de las monedas, como aquí en nuestro país serían las monedas de 1 céntimo, las monedas de 5 céntimos, las monedas de 20 céntimos, las de 10 céntimos, las de 50 céntimos, las de 1 sol, las de 2 soles, las de 5 soles. ¿Cuántas monedas tenemos? A ver, contemos juntos. Las de 1 céntimo, 5 céntimos, 10 céntimos, 20 céntimos, 50 céntimos, 1 sol, 2 soles, 5 soles. Tenemos 8 monedas diferentes. El objetivo es que nosotros podamos ingresar tantas monedas de 1 céntimo, tantas monedas de 10 céntimos, tantas monedas de 50 céntimos en el programa, y como resultado nos debe dar la cantidad de soles. Esa sería la analogía a este problema que está expresado en dólares. Entonces, la salida del programa es entonces la cantidad
en soles o dólares, vamos a jugar con ambas analogías monetarias, a partir de los datos ingresados por el usuario. Entonces aquí tenemos los inputs y outputs. Recuerden, inputs, lo que ingresa al programa, y outputs, la salida del programa. La salida puede ser por pantalla, puede ser impreso o algún medio de visualización por parte del usuario. ¿Cuáles son los inputs? Obviamente el número de monedas. Ese número de monedas debe ser un número entero. Se está especificando que debe ser un número entero. La salida, número de dólares, cantidad de dólares. Esta debe ser un entero. Número de centavos de dólar, también como un entero. Entonces, este programa muestra cómo calcula el valor monetario total de un conjunto de monedas. El programa podría ser, por ejemplo, un componente de un sistema de una caja registradora interactiva para apoyar a los empleados de tiendas minoristas. Este sencillo ejemplo muestra los requerimientos, defectos funcionales de especificación y descripción de la interfaz de efectos. A ver, veamos. Los defectos de descripción funcionales surgen porque la descripción funcional es ambigua e incompleta. No indica que la entrada, el número de monedas y la salida, el número de dólares, de centavos, todos deberían ser valores mayores que 0. Es decir, si por error un usuario introduce menos 1 en el número de monedas de un sol o el número de monedas de un penny en dólares, entonces va a ocurrir una falla en el software, en la salida, ¿verdad? Porque es absurdo tener una moneda, un número de monedas negativo, menos 2. Tengo menos 2 monedas de 2 soles, imagínate eso. Ya. Para nosotros, en nuestra naturaleza es absurda, pero la máquina que está entendiendo un software, la máquina tiene que ser especificada que el usuario no podrá ingresar valores negativos. Pero eso no se ha especificado al momento de describir las funcionalidades del software. Entonces ahí hay ya un error y la falla se va a mostrar al ingresar un número negativo. El número de monedas o the number of coins no puede ser negativo. Y los valores en dólares y centavos tampoco pueden ser negativos en el mundo real. Como consecuencia de estas ambigüedades, hay una especificación incompleta. Una rutina de comprobación puede ser omitido del diseño, permitiendo que el programa final para aceptar los valores negativos para la entrada de number coin para cada una de las denominaciones y en consecuencia puede calcular un valor no válido para los resultados. En efecto. Acá tenemos ya el software un poco más especificado. Hay un diseño de la descripción y acá ustedes pueden ver el número de monedas va a ser un valor entero, el total de monedas es un valor entero, el número de dólares, de salidas y de centavos también será un entero, los valores de las monedas será un array de 6 enteros representados cada uno
en centavos. Se inicializa con 1, 5, 10, 25, 25. Sí, acá hay un error. Se ha introducido, ustedes pueden ver, hay un error tipográfico, porque acá debió ser 50, ¿verdad? O sea, acá ya se cometió un error. Este error va a darnos una salida errónea, ¿no? Entonces, a ver, aquí inicializa el total de valores a 0. El valor inicializa la cantidad de monedas a 0. Inicializa el contador a 1, mientras el contador sea menor que las 6. Entonces, muestra en pantalla, ingrese el número de monedas. Entonces uno puede ingresar, ¿no? 20. Ingrese acá también un valor, porque debe ser ingrese el número de monedas de 1 céntimo, ¿verdad? Si no, uno puede ingresar en forma desordenada y entonces luego en los cálculos va a haber operaciones incorrectas. Eso va a causar errores y fallas en la salida del software. Entonces acá tenemos un error tipográfico, acá tenemos un error de especificación hacia el usuario y todo ello puede llevar a errores, a fallas en el software, en el resultado que querramos nosotros obtener. Aquí tenemos ya expresado en C el programa y ustedes pueden ver que se ha transcrito simplemente, ¿verdad? El código crudo ahora está en código C. Entonces inicializa el número de monedas 0, 0. Acá se sigue trasladando el error, como ustedes pueden ver. Acá hay un bucle. Acá también en el bucle para i igual 1. Entonces nos va a pedir el número de monedas. Pero no nos han dicho, no estamos diciendo al usuario qué tipo de monedas debe ingresar. El número, la cantidad de monedas de 1 céntimo, la cantidad de monedas de 2 céntimos, no estamos especificando. El usuario no entiende y puede ingresar. Tengo 10 monedas de 1 sol, 20 monedas de 2 soles, 100 monedas de 50 céntimos. Y si no le decimos qué tipo o qué cantidad de monedas debe ingresar de un tipo de monedas, entonces los resultados serán erróneos. Estrategia de pruebas de diseño de casos. Un probador inteligente que quiere maximizar el uso del tiempo y los recursos, sabe que tiene que desarrollar lo que llamamos casos de prueba, eficaces para ejecución basada en pruebas. Por un caso de prueba eficaz se entiende uno que tiene una buena probabilidad de revelar un defecto. La prueba de caja blanca, denominada a veces prueba de caja de cristal, es un método de diseño de casos de prueba que usa la estructura de control del diseño para obtener los casos de prueba. Mediante los métodos de prueba de caja blanca, el ingeniero de software puede obtener casos de prueba que garanticen que se ejercitan por lo menos una vez todos los caminos independientes de cada módulo, ejerciten todas las decisiones lógicas, ejecuten todos los bucles en sus límites, ejerciten las estructuras internas de datos para asegurar su validez. Tenemos dentro de la prueba de caja blanca la prueba de camino básico. Los métodos estructurales o de caja blanca descansan sobre el código y la forma en que éste se ejecuta paso a paso o instrucción por instrucción. Por ello, el modelo está relacionado con el concepto de control en la ejecución del software, expresado por un grafo de control, sobre el cual se aplican diversos métodos. Así pues, se presenta el grafo de control y cómo se construye. Acá tenemos lo que denominamos un grafo de control.
En un grafo de control existe un solo nodo inicial, existe un solo nodo final. Cada nodo representa una secuencia de instrucciones. La relación entre cada nodo es el control pasa a. Un nodo puede tener dos o más sucesores. Un nodo tiene uno o muchos antecesores. Un nodo tendrá dos sucesores si existen dos caminos posibles dependiendo de una condición. Acá tenemos un ejemplo. Lee x, y, luego a es igual a x más una constante 1, b es a dividido entre una constante 2 y c es el producto de a por b. Tenemos entonces 4 procesos que se van a ejecutar. Entonces aquí esta figura muestra varias formas de expresar una sucesión de instrucciones, siendo todas ellas equivalentes para los propósitos de cálculo de la complejidad y de preparación de pruebas. La diferencia es únicamente de nivel de abstracción, siendo mayor el último caso, que este es recomendable. Acá tenemos 4, ¿cierto? 4. Aquí lo hemos reducido, 1, 2, y en 2 se ha abstraído tanto el proceso 2 de esta caja como el proceso 3. De 1 a 4, acá se ha abstraído, se lee x, y, se calcula a, se calcula b, y 4 es la salida. Entonces en 1 puede contemplar 3 instrucciones. Acá está desarrollado, acá ya hemos abstraído varios procesos y se está mostrando de esta forma. Acá tenemos un condicional, si x es menor que 20, entonces a es igual a 1. Si no es así, a es igual a menor que 1. Tenemos aquí cómo se especifica en grafo esto, ¿no? Si, y acá tenemos la condición, ocurre esto o ocurre otro. Nodo condicional con sus dos sucesores. Nodo condicional con nodo extra para cerrar los caminos. Se puede colocar un nodo extra para cerrar los caminos y seguir en la siguiente instrucción. Acá tenemos la construcción de grafos de control, el cual puede emplearse de maneras generales, en forma sistemática, descendente y ascendente. Ambas se auxilian de la estructura típica de programación estructurada, aunque puede usarse en casos no estructurados también. Esto indica secuencia condicional, con un nodo adicional aquí para cerrar la condición, mientras ocurra una sentencia while, un repite, un for y acá un case. Acá tenemos un ejemplo. Lee llave, define aquí x1 lmin, x2 lmax, res menos 1, mientras x1 sea menor a x2 menos 1, entonces ix es igual a la media. Si esta lista es igual a llave, entonces respuesta es igual a x, y x, x1 y x, x2 y x de otro modo, ¿no? Y así estamos haciendo un ejemplo aquí que vamos a expresar luego, ¿no?, en un diagrama de grafo. Un primer paso común a ambos enfoques permite reducir los elementos a considerar. Como se dijo antes, la secuencia de instrucciones donde no hay alternativas puede considerarse como un solo nodo. Así pues, en este paso se dejará un solo nodo por cada secuencia de este tipo, que es el primer nodo que no sea secuencial y que sea posterior a todos los elementos de la secuencia. Por ejemplo, en la figura, aquí, las instrucciones numeradas del 1 al 4 son de tipo secuencial, y la 5, un mientras, incluye una bifurcación, entonces la secuencia entera se puede representar con un nodo con el número 5. Cuando no se llega a un nodo condicional, pero al fin del algoritmo o a un arco que regresa o cambia de dirección, se deja el último nodo de la secuencia. Por ejemplo, para el mismo código en la sucesión 8, 9 y 10, se dejará como un nodo marcado con el 10. Y así tenemos de 5 a 14, 15, entonces estamos en forma descendente,
y aquí vamos desagregando, ¿no? Como primer paso se identifica la estructura principal, que es un mientras, que abarca de la línea 6 a la línea 14. Cuando el mientras concluya, seguirá la instrucción 15, de acuerdo a las figuras básicas. Se obtiene el grafo de la figura A, la que ustedes observan acá. En segundo paso, el mientras, línea 5, se estructura de acuerdo a los patrones mostrados en la figura del código, entonces quedando como se muestra en la figura B. En el tercer paso, el mientras tiene un if principal, que es la línea 7, como lo hemos visto, con dos ramas, la línea 10 y las líneas 11 y 13. Entonces aquí, el 6 a 14, se va a dividir en los pasos 7, 10 y de 11 a 13. Todos ellos finalmente acaban en 5. Y de 5 va a 15, ¿verdad? Un cuarto paso expande el nodo del if más interno, que es del 11 al 13, en dos ramas, 12 y 13. Ambas regresan al nodo 5 y el resultado se muestra en la figura D. Acá ya está desagregado. Entonces partimos desagregando los condicionales hasta llegar a este modo grafo. Se observan entonces aquí en este resultado cómo se ha mostrado en un diagrama de grafo el programa que se ha mencionado. En el modo ascendente comenzamos por las instrucciones individuales y se van agrupando formando las estructuras mostradas en la figura. Usualmente se comienza por instrucciones que están dentro de las iteraciones o condiciones más profundamente anidadas y se avanza hacia el exterior. Si se identifica un condicional, se reemplaza por la estructura correspondiente. Entonces aquí empezamos por el condicional, ¿verdad? En forma similar se aplica a iteraciones y a los case, ¿no? A los for y a los case. En las iteraciones siempre existirá un nodo dentro de la interacción. Así que aquí esto va acá, o viene otro condicional de 7, 10, el 0, recuerden son comodines, para cerrar, y de 0, 0 va al 5 y del 5 va al 15. Y así hemos llegado en forma ascendente. Muy bien, hemos terminado el tema 2. Estaremos viéndonos en el tema 3. Hasta entonces.